Nabila Melosa Rifo. Nació el 18 de junio de 1987. Nabila creció en una familia de escasos recursos, siendo incapaz de poder terminar bien sus estudios. Años después empezaría a trabajar en un local nocturno como mesera y también cajera. En esos momentos conocería a un hombre llamado Mauricio Ortega, quien tiempo después sería su pareja, hasta casarse y tener 4 hijos. Varios familiares y personas cercanas comentaban que la relación de Nabila y Mauricio era problemática y no se veía para nada buena, ya que pasaban mucho tiempo peleando y ya se habían separado. La familia de Mauricio decían que era un hombre tranquilo y ejemplar, pero la familia de Nabila decía lo contrario, ya que hasta llegaron a presenciar momentos de violencia en contra de Nabila. Mauricio cuando tomaba alcohol se ponía más agresivo. Hasta el 5 de junio de 2015, como a las 7 de la noche, Mauricio llegó a casa de Nabila, quien estaba con sus hijos y su pareja actual. La pareja de Nabila le negó a dejarlo pasar, lo que hizo que Mauricio se enoje y saque una hacha de su auto para romper la puerta principal. Mientras pasa eso, la pareja de Nabila trata de escapar por la ventana. Una vez adentro, Mauricio empieza a buscar a Nabila, diciéndole a los niños que no es nada en contra de ellos, sino contra su madre. Hasta que el hermano de Nabila, que estaba en el lugar, se puso a hablar con Mauricio para calmarlo, hizo que Mauricio se retire. Un año después, 14 de mayo de 2016. Mauricio y Nabila se encontraban juntos en casa de unos amigos festejando. Cuando cayó la madrugada todos ya estaban bajo el efecto del alcohol, hasta que en un momento Nabila le recuerda a Mauricio que le debía dinero, algo que hace que lo indigne y empiece a golpear la pared y tirar los muebles que estaban a su alcance. Los niños asustados se fueron junto a su tía a otro lugar. También algunos invitados se fueron y quedaron alrededor de 2 personas para calmar a Mauricio. Cuando ya estaba amaneciendo, los últimos invitados se fueron, creyendo que Mauricio ya estaba tranquilo. Eran las 5 de la mañana, cuando los invitados se fueron y Mauricio y Nabila quedaron solos. Mauricio se lanzó hacia Nabila para golpearla. Nabila logra empujarlo y salir corriendo del lugar. Tiempo después, encontrarían a Nabila en una calle, con poco de ropa, varias lesiones en su cabeza y cuerpo. Lo más impactante era que le hacían falta sus globos oculares. Nabila fue llevada al hospital. En la escena del crimen solo se logró encontrar un globo ocular. Nabila tenía fracturas en el cráneo ya que fue atacada con un bloque de cemento. Nabila recuperó el conocimiento 5 semanas después, donde contaría todo lo ocurrido. Mauricio Ortega fue condenado solo a 18 años de prisión. Ocurrido el 25 de mayo de 2023 en Arica. Mientras la policía investigaba a una banda criminal llamada el Clan de los Gallegos, en cierta zona, cerca de un lugar llamado Cerro El Chuño, a 1 metro de profundidad, agentes policiales encontrarían a 2 personas tapadas con una base de concreto y en una bolsa. Obviamente sin vida, y después de investigar determinaron que los hombres seguían conscientes mientras fueron enterrados. Luego realizaron la prueba de ADN en base a otras personas para ser identificados, determinando que el crimen fue causado por un grupo de crimen organizado. Nivaldo Villegas, no se sabe mucho de su niñez y de su crianza, solamente que era muy querido por varias personas. Nivaldo tenía alrededor de 41 años cuando conocería a Joana, una mujer de 23 años, y tenía 2 hijos de su relación anterior. Nivaldo también tenía un hijo de una relación anterior. Nivaldo era profesor de computación muy querido por sus alumnos. Con el paso de los años la relación de Joana y Nivaldo iba por buen camino, convirtiéndose en Nivaldo en el padre de los hijos de Joana. En el año de 2013 tendrían una hija. Nivaldo ayudaría a Joana monetariamente para que pueda ejercer sus estudios para convertirse en paramédico. También construiría una casa con ayuda de su hermano para vivir con su familia. Pasó el tiempo y Joana dejaría a Nivaldo por Francisco Silva, quien era otro paramédico. La custodia de la hija se le había concedido a Nivaldo por 9 meses. En ese tiempo, Nivaldo había sido amenazado por la nueva pareja de Joana. Se desconocen las razones, pero se sabe porque Nivaldo se lo contó a su ex suegra. Pasó el tiempo y Joana volvería a intentar a tener una relación con Nivaldo, pero no iba con buenas intenciones. Ya que Francisco, la nueva pareja de Joana, estaba de acuerdo. Ocurrido el 10 de agosto del año 2018. A las 8 de la noche.
Nivaldo dejaría a su hija en la casa de su hermano para que la cuide, ya que él dijo que iba a un evento social, cosa que era mentira, iba a su casa para ver a Joana, con la cual se estaba viendo unas semanas atrás. Una vez en el domicilio Joana, con ayuda de Francisco, trituraron una pastilla para que Nivaldo sin que se dé cuenta la ingiera. Acto seguido, con un objeto punzante lo atacaron por la espalda. Luego se dirigieron a la playa Las Rocas de Laguna Verde, donde despojaron cada parte de él y algunas partes las incineraron en una fogata y lo demás lo tiraron en una quebrada al mar. Esa noche se dirigieron y retiraron dinero de la tarjeta de Nivaldo. Como Nivaldo nunca llegó a buscar a su hija de regreso, su hermano junto a su pareja fueron el día siguiente a casa de Nivaldo. Como nadie abría y vio el auto de Nivaldo estacionado, decidió entrar forzadamente a la casa. Adentro encontró la chaqueta de Nivaldo con sus llaves y cosas que llevaría al supuesto convivio. Lo que más le causó intranquilidad a su hermano era que en el piso había un vaso roto. Al día siguiente los policías empezaron un operativo de búsqueda, incluso Joana compartía en sus redes mensajes donde mencionaba que se buscaba a su esposo, padre de sus hijos y un número por si era encontrado. Ese mismo día, Francisco y Joana fueron de regreso al lugar donde se habían deshecho de Nivaldo, ya que se arrepintieron de la forma en la que escondieron los restos, así que regresaron para quemar todo y después el torso lo lanzaron al mar, pero al día siguiente sería encontrada, pero nadie sabía que pertenecía a Nivaldo. Días después se confirmó que la parte hallada pertenecía a Nivaldo. Después Joana empezaría a publicar en sus redes pidiendo justicia por lo que ocurrió, pero después se hicieron públicas cámaras de un banco, donde se mostraba a Francisco retirando dinero con la tarjeta de Nivaldo. Rápidamente fueron detenidos los dos. También varios investigadores fueron a la playa donde encontrarían más restos. Joana y Francisco fueron condenados a cadena perpetua. Según el motivo del crimen era por la casa que Nivaldo había construido. ...4 de julio de 2004. Ocurrido en la Catedral de Santiago, en la Plaza de Armas. El padre Faustino, sacerdote italiano de 69 años, se encontraba oficiando la misa, fue atacado de la nada por una persona del lugar. Junto a una daga, lo atacó sin piedad hasta arrebatarle la vida. Luego de eso, quería hacer lo mismo pero a sí mismo. Pero fue detenido hasta que llegó la ambulancia y llevado al hospital. Se trataba de Rodrigo Orias, una persona de 25 años quien tenía esquizofrenia, que semanas antes empezaría a escuchar voces en su cabeza que le pedían arrebatarle la vida a alguien. Junto a eso, leía libros sobre el satanismo y la religión, aumentando su locura hasta que decidió que tenía que quitarle la vida a un integrante de una iglesia católica, así que subió a un bus para dirigirse a la capital, donde alquiló una habitación y compraría una daga. Después, minutos antes de que sean las 6 de la tarde, se dirigió a la iglesia mientras escuchaba voces que le pedían cometer tal crimen. En ese momento fue cuando estuvo sentado en la iglesia hasta que vio al padre Faustino, donde cometió lo ya mencionado. Luego de ser trasladado al hospital y detenido fue llevado 3 años a un hospital psiquiátrico y fue liberado manteniendo sus ataques de esquizofrenia controlados. Al día de hoy vive una vida normal. Ocurrido en Puente Alto, el 17 de enero de 2008. Pablo Rojo, esposo de Janet, quien llevaban una relación y tenían 2 hijos, Esteban de 15 años y Pablo de 7 años. Ese día, Pablo y Janet se habían ido al trabajo. En la hora de llegar a casa, cuando la pareja entró, se encontraron una horrible escena y llamaron a la policía. Los policías llegaron y entraron a la casa. Encontrando al pequeño Pablo inconsciente a punto de perecer en el piso y a Esteban abajo de la cama, pero él ya resultaba sin vida, aparentemente solo estaban ellos dos y habían sido atacados por un martillo. Fueron llevados al hospital y Pablo logró estar bien y la policía empezó a investigar, creyendo que trataba de un robo, pero no habían indicios de ello. Después de unos días, los oficiales empezaron a dudar de Janet, ya que daba varias declaraciones diferentes a varios testigos y se mostraba indiferente ante lo sucedido. Los agentes recrearían los hechos ocurridos ese día, mencionando que Janet fue la única que ese día no tuvo una rutina normal como los demás días, ya que ese día llegó tarde a su trabajo, y Janet en sus declaraciones había dicho que les había dado almuerzo a sus hijos, pero después la autopsia de Esteban reveló que solo habían comido desayuno. Con esta última prueba, fue suficiente para arrestarla y condenarla.
Janet había atacado a sus hijos antes de irse a trabajar, lo que lo motivó a cometer este cruel acto fue por los celos que sentía a su esposo por una supuesta infidelidad por parte de él. Janet fue condenada a 32 años de prisión. Roxana Valdés Caro. Nació el año de 1975 en el pueblo de Peñaflor Viejo. Era hija de dos campesinos donde se crió tranquilamente junto a sus hermanos. No se sabe mucho de su vida personal, solamente que resultó ser buena y sin problemas. Al pasar los años, Roxana tuvo un hijo llamado Juan Ignacio, pero se encontraba separado del padre de su hijo. Después se mudó a una localidad llamada Peor es Nada, donde conocería a Claudio Andrés Muñón en el año 2011, un hombre quien tenía una relación con otra mujer y dos hijas. Pero al momento de conocer a Roxana, decidió dejar a su familia para estar con Roxana. Al principio la relación de Roxana y Claudio iba por buen camino y lleno de amor, pero meses después, Claudio empezaría a convertirse más agresivo, con cualquier tipo de persona pero más con Roxana. Roxana, al ver que Claudio tenía problemas con gente del pueblo, decidió mudarse junto a él a otro pueblo, pero Claudio le dijo a Roxana que solo se mudaría con ella, si no los acompañaba su hijo. Roxana aceptó y dejó a su hijo con su familia, yéndose a vivir sola con Claudio. 3 semanas después de mudarse a un nuevo lugar, los vecinos mencionaban que se escuchaban gritos diariamente proveniente de la casa de Roxana y Claudio, hasta llegaba la policía, porque Claudio maltrataba verbalmente y físicamente a Roxana. Roxana le pondría una denuncia a Claudio, pero se la terminó retirando poco tiempo después porque supuestamente ya habían arreglado las cosas, pero todo volvía a lo mismo. Claudio siempre salía de noche para gastar todo el dinero en alcohol y cuando regresaba a casa, se burlaba de Roxana diciéndole que había estado con otras mujeres. Pasó el tiempo y en el año de 2013, Roxana y Claudio tuvieron una hija, luego de eso los problemas se calmaron por un gran tiempo. Roxana vendería la casa que pertenecía a su madre para comprar un camión para su negocio de venta de verduras y frutas, también en eso, se compraría un arma de fuego, para cuidar su mercadería y defensa propia. A Claudio no le importaba el negocio, ya que él se gastaba todo el dinero en alcohol y ya había vuelto a lo mismo, embriagarse y salir con otras mujeres todas las noches, regresando a los gritos y al maltrato que sufría constantemente. En el año de 2014 Roxana quedaría embarazada nuevamente, pero por complicaciones no pudo tener al bebé, sufriendo de depresión posparto. Sumando todos los problemas, Roxana decidió ir a terapia, pero eso no ayudaría. Sábado 15 de abril, Claudio entraría a la habitación de su hija, donde encontró el dinero de la venta de la casa que Roxana guardaba. Agarró una gran cantidad de dinero y después fue a gastarlo en alcohol. Cuando regresó a altas horas de la noche, se lo confesó a Roxana, burlándose de ella. Acto seguido, Roxana agarró el arma de fuego y atacó a Claudio, quitándole la vida de inmediato. Después de eso, fue a la cocina a tomar objetos punzantes, después de eso despojó cada parte para ponerlo en una olla, hirviéndolo durante horas. Cuando amaneció colocó cada parte en bolsas de basura, después las subió al auto y limpió toda la casa. Después se subió al auto a buscar un lugar para deshacerse de las bolsas, pero al momento se arrepintió y se dirigió a casa de la familia de Claudio, para preguntarles si lo habían visto, ya que le había robado una gran cantidad de dinero, a lo que respondieron con un no. Después Roxana se dirigió a casa de su padre, para hablar con su hermano, donde no pudo y confesó todo, a lo que su hermano le recomendó que lo mejor sería confesar. El lunes 17 de abril, Roxana fue a una comisaría, donde confesó con cada detalle el crimen que cometió. Fue arrestada en el momento. En el año de 2018 Roxana quedó en libertad condicional. Melissa era una pequeña niña de 12 años, menor de 4 hermanos, las personas cercanas la recuerdan como una persona tranquila. Melissa vivía junto a su madre y su padrastro y el hijo que ellos dos tenían. A corta edad, el padrastro de Melissa aprovechaba de ella constantemente, incluso su madre llegó a denunciarlo.
Las autoridades le quitaron la custodia de la pequeña, enviándola a vivir junto a su padre biológico por un largo tiempo, hasta que su madre Mirta mencionó que ya su pareja no vivía con ella y que habían terminado, confirmando que su casa era seguro nuevamente para Melissa. Las autoridades accedieron a la petición de Mirta, devolviéndole la custodia de Melissa. Pero poco tiempo, ella regresó con su expareja nuevamente, ocurrido tiempo después, el 26 de noviembre de 2020. Luis, la pareja de Mirta, se encontraba saliendo de la casa junto a su hijo, para que al poco tiempo después, Mirta también saliera del hogar, quedando Melissa adentro. Alrededor de unos 10 minutos que Mirta se fue de la casa empezó a incendiarse. Personas alertando a emergencias, llegaron a apagar el incendio y a rescatar a Melissa que se encontraba adentro. Mirta regresó a casa y al ver a su hija sin vida, empezó a mostrarse devastada enfrente a las personas. Después de investigar e inspeccionar a Melissa, se dieron cuenta que ella no había fallecido por el incendio, sino que había sido atacada múltiples veces con un objeto punzante. Una cámara de seguridad captó el momento en el que Mirta salió de la casa, ella mencionó que probablemente fue alguien que entró a robar y agredió a su hija. Mirta se volvería la principal sospechosa. También se descubrió que Melissa seguía con vida a punto de perecer, mientras su madre seguía en casa. Un objeto punzante tenía ADN de Melissa y de su madre, al parecer Mirta había atacado a Melissa, ya que tenía celos de ella, ya que Luis se había aprovechado nuevamente de Melissa, cosa que le causaría celos y decidió arrebatarle la vida y acto seguido, incendiar la casa para esconder el crimen. Mirta fue condenada a 33 años de prisión y Luis a 10 años. Óscar II López. Nació el año de 1972 en Lolol, departamento de Santa Cruz. No se sabe mucho de su infancia. Óscar era conocido por la gente de la localidad como hippie, debido a la forma que solía vestir. López se mudaría varias veces de casas y apartamentos, y en el año de 1997 se unió a una comunidad ecológica pero fue expulsado. En el año de 2010 se mudaría a su última casa en Lolol, donde decidió establecer una tienda de antigüedades. Ocurrido el año de 2012, 10 de julio. Un hombre llamado Juan Duarte, visitó la tienda de antigüedades de Óscar, para comprar una barra de hierro y que estaba interesado en una mesa antigua que había visto por ahí. En un momento de descuido en la tienda, Óscar López, con un objeto punzante atacó por la espalda a Juan. Juan trató de defenderse pero lastimosamente no pudo. En ese mismo acto atroz, Óscar despojó su cabeza y la escondió en un baúl que estaba en la venta en su tienda. Después se deshizo de lo demás en su jardín enterrándolo abajo de unas rocas. 2 días después, María José, una mujer que se encontraba con sus 2 hijos, su hija de 15 años y su hijo de 19. Alrededor de la 1 de la tarde, María decidió visitar la tienda de Óscar ya que estaba pasando por el lugar, entró al lugar solo con su hija, ya que su hijo estaba esperando en el vehículo. Luego de estar solamente 5 minutos en la tienda, Óscar jaló del cabello a María y con un objeto punzante la atacó. Después de eso su hija salió a pedirle ayuda a su hermano. Cuando volvieron juntos los dos, presenciaron el momento donde Óscar en su patio, coloca a María arriba de un tronco y acto seguido le despoja la cabeza, con ayuda de una hacha. Los hijos salieron y empezaron a gritar a la calle por ayuda hasta que encontraron a un oficial que los acompañó rápidamente. Cuando llegaron al lugar, López tenía en su mano la cabeza, mostrándola a todas las personas que pasaban por el lugar, como si de un trofeo se tratase. El oficial le ordenó que se detuviera, abriendo fuego hacia el techo. López no hizo caso y se iba a lanzar hacia el oficial, así que este abrió fuego, arrebatándole la vida. Después de una autopsia psicológica informaron que probablemente Óscar sufría de psicosis transitoria y delirios con comportamientos extraños. Ocurrida la tragedia en el año de 2012, un miércoles 29 de agosto. Pilar, era esposa del pediatra Francisco Ramírez, quienes tenían 3 hijos, Sebastián de 14 años, Juan de 16 años y José de 17. Ese día, en la mañana, Francisco viajó a casa de sus padres para visitarlos. Después de eso fue a comprar un anillo para su esposa. Cuando llegó a casa le entregó el anillo y hasta ahí todo normal. Después de eso Pilar salió de casa a comprar unas cosas.
En ese momento, Francisco saca a sus 3 hijos de sus habitaciones, para reunirlos en otra aparte, después de eso los obligó a los 3 a arrodillarse, acto seguido, saca un arma de fuego, arrebatándole la vida a los 3. Después llega a la madre y Francisco la lleva hacia una terraza, donde empiezan a tener una discusión y Francisco le dice que va a hacer algo en contra de él mismo como amenaza, al momento. Efectivamente, lo hizo delante de su esposa. Pilar asustada va a buscar a sus hijos, donde se encuentra con esa horrible escena, salió corriendo de casa a pedir ayuda. Probablemente Francisco tenía problemas psicológicos ya que él y su pareja estaban tomando medicamentos y tenían a alguien que los trataba. Francisco Ramírez. Sí, Ya. Ya. estoy aquí ¿Es afuera. papá de los menores? Sí, ¿Es su esposo? sí, es mi esposo. Ya. Erasmo Antonio. Nació el 10 de enero de 1970. Antonio fue criado de buena manera y no sufría ningún tipo de problema por parte de sus padres. A medida que iba creciendo, Antonio iba cambiando, teniendo bajo rendimiento escolar y era una persona solitaria ya que era excluido por las personas. En el año de 1983 y el próximo, fue acusado como ladrón en la escuela y posteriormente fue expulsado, una vida problemática hasta llegar a los 20 años. Cometería su primer crimen, un robo a un almacén llamado Provisiones Joaquín, condenado a 540 días. Pero la denuncia fue remitida. El año siguiente se mudaría a la comuna de Coelemu, donde conocería a Marco Antonio, quien sería su amigo e incluso viviría con él. Algunas personas dijeron que eran pareja pero este negaba ese hecho. Pero un día Marco desapareció, resulta que Antonio le quitó la vida junto a un grupo de otros amigos, despojándole algunas partes y después usar gasolina. Nunca se encontró a Marco y no se sabe la razón por la que hizo esto. En el año de 2007 se aprovechó de una mujer y fue condenado a 3 años de prisión. Al cumplirse esta condena, días de apenas salir se aprovechó de 3 mujeres, recibiendo una orden de detención. El 6 de abril de 2010, le arrebató la vida a una mujer llamada Loreto, también a Andrea, quien dividió su cara en un bosque. Crímenes ocurridos con solo 6 horas de diferencia. Después de poco tiempo, la prima de Loreto se puso en contacto con Antonio con ayuda de la policía, donde fue fácil identificarlo y localizarlo. Antonio fue arrestado en una cafetería, tras ser arrestado confesó sus crímenes. En sus pertenencias encontraron ropa de las víctimas, un arma de fuego y 5 autos, 2 que pertenecían a sus víctimas y no lograron identificar a quienes les pertenecían los otros. Fue condenado a 61 años de prisión. Ramón Gustavo. Nació el 20 de diciembre de 1977. Ramón vivía con sus padres separados y era el único hombre de sus 3 hermanas. Pero no había ningún tipo de problema en su crianza ni en sus estudios, teniendo un buen rendimiento escolar, aprendió a tocar distintos instrumentos y cuando creció, se desempeñó como profesor de música y formó parte de un grupo musical. Después viajó a varios países como Bolivia, Ecuador, China y Perú. En el año de 1995 no realizó el servicio militar, ya que con ayuda de su tía que era psicóloga, fingió estar loco y se presentó rapado con una actitud extraña, presentando los documentos, dejaron que se marchara del lugar, pero desde ese momento, nunca dejó de actuar así, incluso se alejó de su familia, y se convertiría en un tipo más agresivo. Tiempo después se autodenominaría como Antares de la Luz, debido a la estrella de la constelación de Escorpión, supuestamente por una revelación espiritual que tuvo. Se terminó separando de su grupo musical por conflictos que tuvo por él mismo. En el año de 2009 formó un grupo de sanación, pero más tarde ese grupo se convertiría en una secta. Compartían departamento, después se trasladarían a Olmué donde encontrarían más personas para su secta. Esta secta meditaban consumiendo ayahuasca. El grupo seguía fielmente las órdenes de Antares de la Luz, empezaron a realizar sacrificios con animales ya que los consideraban seres malvados. Cuando cometían errores eran castigados con golpizas. Ramón se jactaba de ser la reencarnación de Dios y se aprovechaba de todas las mujeres de la secta.
Él decía que si nacía un bebé por causas de esos momentos donde él se aprovechaba de las mujeres, le quitarían la vida ya que sería el anticristo que traería el fin del mundo. Ocurrido el 21 de noviembre de 2012. Un miembro de la secta, llamada Natalia Guerra, dio a luz a un bebé a causa de las veces que se aprovecharon de ella cuando consumía ayahuasca. Natalia logró tener al bebé sin ningún problema, pero 3 días después de haber dado a luz, Castillo decidió sacrificar al bebé junto a su secta mientras consumían ayahuasca. Realizaron dicho acto, pero algunos miembros de la secta, al ver que no se cumplían sus profecías, decidieron salirse de la secta. Luego de darse a conocer este caso, Ramón se convirtió en el hombre más buscado en ese momento, hasta Perú se unió a la persecución de Ramón, también Ecuador. Ramón fue encontrado sin vida en Perú en una casa abandonada, ya que se vio acorralado por las autoridades, decidió él mismo poner fin a todo. Felidor Hermosilla, era un hombre de 32 años, un terrible criminal, quien estaría sin ser descubierto por un gran tiempo. Felidor sufría de trastorno de personalidad esquizoide. No se sabe mucho de las razones y de la convivencia, pero un día de septiembre de 2005, Felidor, con un artefacto de fuego silenciado, decidió arrebatarle la vida a sus padres. Al día siguiente los ocultaría en el patio de la misma casa. Pasaron los meses y los familiares empezaron a sospechar que algo extraño estaba pasando, ya que intentaron ponerse en contacto con ellos y nunca respondían. Así que policías llegaron, Felidor trató de seguir su vida normal e incluso se casó con una chica que desconocía el crimen. Cuando los policías investigaron, encontraron en el patio las fosas donde había dejado a sus padres. Al momento de la detención encontraron artefactos de fuego y Felidor dijo que pertenecía a un club de tiro, pero no opuso resistencia y fue arrestado. Ya en juicio mencionó que lo hizo porque una especie de monje medieval le ordenó que lo hiciera. Fue condenado a cadena perpetua. Julio II Pérez Silva. Nació el 15 de julio de 1963. Julio en la gran parte de su infancia la pasaba en las calles, las personas lo apodaban como el Segua. No causaba problemas, era un chico tranquilo y alejado de los demás. Cuando creció conoció a una chica llamada Mónica, quien a los 22 años sería su esposa y tendrían 2 hijas. Luego se iría con otra mujer llamada Marianela. En el año de 1990 se fue a buscar oportunidades de trabajo en Iquique. En una fiesta conoció a una mujer que tenía 6 hijos, al poco tiempo ya tenían una relación y estarían viviendo juntos. Sus crímenes empezaron cuando inició a trabajar como taxista de forma ilegal. El 16 de septiembre del año de 1998, en su jornada de trabajo, recogió a una chica llamada Graciela. Julio confesó que él le había ofrecido dinero a Graciela a cambio de tener relaciones. Pero según palabras de él, la chica tenía intenciones de robarle, a lo que él le arrebató la vida con sus propias manos, después se deshizo de ella en una playa. Después, el 24 de noviembre del próximo año, otra vez en su jornada laboral, le ofreció a una chica de 14 años llevarla en su vehículo hasta su escuela. Le arrebató la vida con un objeto punzante y después se deshizo de ella en el pique de Juan Tajaya. El siguiente año, en febrero, en menos de una semana le quitó la vida a 2 mujeres más en plena pampa del desierto. Y así lo hizo con otras 10 víctimas más, algunas deshaciéndose en el mismo lugar que las anteriores veces. Hasta el 4 de octubre de 2001, Julio interceptó a una mujer llamada Bárbara, y la atacó con una piedra y le confesó que él había cometido los anteriores crímenes. Julio pensó que la chica estaba sin vida, decidió dejarla ahí e irse. Bárbara seguía con vida, a lo que logró pedir ayuda y reportar lo ocurrido. Agentes lograron identificar el vehículo de Julio y lo lograron detener, luego de hacer una prueba de ADN. Con pruebas de los crímenes anteriores, resultaron ser las mismas. Julio confesó 3 crímenes al principio, pero días después, al no aguantarse, confesó todo. El 26 de febrero de 2004 fue condenado a cadena perpetua. Juan Domingo Salvo. Nació el 8 de septiembre de 1946 en Longaví. No se sabe mucho de su vida y su estado al día de hoy. Juan, en el año de 1975 en Arica, se encontraba enamorado perdidamente de su propia hermana, pero un día, su hermana llegó a casa junto a su pareja, cosa que a Juan no le gustó, así que decidió quitarle la vida a su propia hermana.
Debido a esto fue condenado a 10 años de prisión, pero al cumplir los 6 años, salió en libertad por tener buena conducta. Debido a los exámenes que le hicieron a Juan, tenía una personalidad de psicópata y un problema con el alcohol. Más tarde después en Alcoaz, se aprovechó de una chica y la madre de esta chica lo denunció. El 25 de noviembre de 1990, Juan fue a casa de la mujer que lo denunció y de la chica que se aprovechó, para pedir que le retiren la denuncia, pero la madre se negó. Juan se enfadó y con un hacha decidió arrebatarle la vida. No satisfecho con esos, también se la arrebató a sus 3 hijos. Fue llevado a prisión y sentenciado a muerte, pero el presidente de ese momento se negó y fue condenado a cadena perpetua. Sagredo Pizarro y Top Collins. Desde agosto de 1980 hasta noviembre de 1981. En Chile, Viña del Mar, tuvieron una serie de crímenes que impactarían y asustarían a la localidad. Apodado como los psicópatas de Viña del Mar, Sagredo y Top Collins. No se sabe mucho de sus vidas, pero el 5 de agosto de 1981, cometerían su primer crimen. Por la noche le arrebataron la vida a un profesor de 35 años llamado Enrique. Al día siguiente en el periódico llamado La Estrella de Valparaíso, publicó en su portada la foto de un vehículo en un cerro, que estaba colgando, en un perfecto equilibrio que evitaba que se cayera sobre la avenida. 2 días después investigaron el vehículo y resultó que era del profesor Enrique, que fue encontrado en otro lado sin vida. Tiempo después una mujer llegaría a una comisaría, para confesar que 2 hombres le habían arrebatado la vida a su novio Fajardo y luego se aprovecharon de ella. La chica dio descripciones de los 2 hombres. 3 meses después, el 28 de febrero de 1981, finalizando el Festival de Viña del Mar. Un empresario llamado Fernando se encontraba junto a una mujer que vendía su cuerpo llamada Delia, en un auto para tener relaciones. Serían encontrados por los psicópatas de Viña del Mar y en ese momento con un artefacto de fuego, acabaron con los 2. Los hombres se habían aprovechado de la mujer. En mayo, le arrebataron la vida a un taxista para robarle el vehículo. Con el vehículo se dirigieron a otro lugar donde encontraron a Jorge junto a su pareja Margarita. Los psicópatas pusieron de rodillas al hombre para luego acabar con él. Después se aprovecharon de la mujer y la dejaron viva. Varias personas y testigos estaban dando descripciones sobre los criminales. Tiempo después un hombre llamado Oscar, se encontraba viajando cuando de repente fue detenido por un taxi que lo obligó a detenerse, luego le arrebataron la vida y su esposa terminó como la última chica. Hasta llegar al 1 de noviembre de 1981. Esa noche su última víctima sería Roxana Venegas y Jaime Ventura. 2 jóvenes que se encontraban en un auto abajo de un puente. Ya habían muchísimos policías investigando a estos psicópatas, incluso habían 2 equipos de policías trabajando el caso pero por separados y no se compartían información. En uno de esos grupos se encontraban Jorge Sagredo y Top Collins. Un soldado aparte de ellos, empezó a sospechar de los 2. Hasta que un militar llamado Juan Quijada, escuchó a Sagredo y a Collins hablar de los últimos crímenes que cometieron, que se trataba de Ventura y Venegas, hasta con detalles que ni la propia policía y soldados sabían. En ese momento, Juan se dio cuenta que las descripciones que daban las víctimas y testigos coincidían con ellos 2. Después Juan, alrededor de 5 días después, le tocó patrullar junto a Sagredo y ahí fue cuando Juan le dijo, ¿cómo pudiste haberle quitado la vida a esas personas? A lo que Sagredo le confesó todo, como si se estaba desahogando. Después de escuchar todo, Juan reportó a los 2 a las autoridades. Sagredo y Collins fueron detenidos, donde confesaron todo a lujo de detalles, fueron condenados a la pena de muerte el 8 de enero de 1983. Los psicópatas le pidieron al dictador Pinochet que les quitase la condena, pero no fue aceptada. Ocurrido en la mañana del 29 de enero en la cárcel, un grupo de militares le colocaron un disco de color naranja en la zona del corazón a los acusados, para tener presente al objetivo al que iban a abrir fuego ese momento. 16 integrantes del pelotón, apuntando hacia el disco naranja, todos con una sola bala. En la mañana se escuchó el fusilamiento del lugar. A las 6 de la mañana, fueron declarados sin vida, los psicópatas del Viña del Mar. Fue la última condena de pena a muerte realizada, ya que en el año de 2001 fue eliminada.